Regreso con más, siendo las 7:38 en este viernes 30 de diciembre. Vamos a continuar con esta ronda de comentarios de esta nuestra jornada final del gobierno de la mañana de lunes a viernes en este año 2022. Damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un saludo especial a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo y ante todo a ese pueblo dominicano que nos brinda siempre su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hoy es 30 de diciembre. Este es el último programa del año 2022. Y ya en la próxima semana inauguramos el año 2023. Y me sumaré a los comentarios de mis compañeros en el orden de la exhortación a la cordura, a tener cierto tipo de madurez al momento de manejar las discusiones. Nuestro país ha mostrado índices de agresividad bastante altos, que dan al traste muchas veces con lamentables muertes. Primero exhortar en las celebraciones de fin de año que la gocemos, la pasemos bien, que compartamos en familia, entre los amigos, pero manteniendo siempre la cordura para evitar que luego, en vez de celebraciones, se tengan lamentaciones al siguiente día. Al fin de cuentas, es una celebración de orden ceremonial que, si bien nos impacta de forma positiva, porque nos llena de grandes expectativas, tenemos el hábito todos los años de hacer esa lista de metas para el siguiente año, que muchas veces las repetimos al siguiente año, pero que nos llena de esperanza. Una esperanza que debe siempre mantenerse en el corazón de las personas. La mía es seguir sobreviviendo. Así estamos todos. Yo creo que ese deseo está en el primero de todo el mundo. Bueno, yo creo que me agrego a esa lista. Pero por igual, como hemos tenido una campaña precipitada, que aquí creo todos de alguna manera hemos criticado, cada quien desde su ángulo y cada quien desde su conveniencia, pero hemos criticado, pero se ve y que no hay posibilidades de una vuelta atrás. Por más compromiso que hagan los partidos políticos, por más promesas que se hagan, ya esto es un camino que no tiene retroceso. Lo que aquí sí pido es madurez también en este año preelectoral para que no se llegue a la violencia ni a la agresividad. Los procesos electorales pasan cada 4 años, se eligen las autoridades y al fin de cuentas todos los dominicanos tenemos que darnos un abrazo al otro día de las elecciones. Hay que seguir la convivencia. Son procesos que nos llenan de mucha pasión, al igual que el deporte. Pero los extremos son nefastos, son negativos, y lo que tenemos que procurar es elegir a los mejores a las posiciones para que el país vaya bien, y que el país vaya bien le conviene a todos los dominicanos. Esa es mi exhortación inicial para este último programa de la Z101 en el año 2022, para iniciar con gran fuerza el año 2023. Lo que sí tiene gran fuerza, y este es el comentario mío del día de hoy, es la situación del congresista electo que tomará posesión, si acaso, en enero de este año de los Estados Unidos, el famoso congresista electo George Santos, que ha generado un gran avispero en los Estados Unidos. Perdón, Manuel. Antes de tú abordar ese tema, ¿tú le pediste permiso a Rosendo? Porque estás en el ámbito internacional, de verdad que es... Aquí los temas son de todos. Bueno. Yo lo que puedo hacer, si él te dio la bendición, aportar un poquito. Yo lo hice en público. Yo tengo un par de días cabildeando esa permisología. Yo le he estado dando seguimiento y solamente también. Lo que pasa es que es brasileño. Sí, de origen brasileño. Pero George Santos se dice... Aquí se dijo ayer, se dijo en esta emisora ayer en la tarde que era dominicano. Realmente es brasileño. O de origen brasileño. Lo que pasa es que el Santos es un apellido común también. Y de Santos nada, porque explica lo que voy a explicar. Señores, fíjense, lo que ha desatado el avispero es que George Santos ha falseado, parece, todo lo de su biografía personal. Resulta que él se proclamaba ser gay y ser el primer republicano electo en los Estados Unidos de una inclinación gay. Es que eso da voto. Por igual se proclamaba ser de origen judío, pero también decía haberse graduado de una universidad y haber trabajado para 2 grandes grupos financieros como son el Goldman Sachs y Citigroup. Que resulta que a raíz de una investigación de uno de los periódicos de los Estados Unidos se ha desmentido. Comenzó primero desmintiéndose su origen judío. Al hacerse la investigación
de su genealogía, resulta que ni por asomo tiene familiares, ni origen, ni absolutamente nada. Y en las reseñas que se hacen se ve sus participaciones donde dice no solamente que era de origen judío, sino que sus ancestros habían escapado del Holocausto. Y no se limitó a hacer un discurso en ese orden, sino también que sacó un provecho económico al recaudar recursos provenientes de estas fuentes que sabemos el poder económico que tienen en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Cuando se le confronta en entrevistas en diferentes medios con relación a esas falsedades que se habían identificado, primero se identificaron las de su origen, luego se investigó sobre el currículo que él decía, porque él decía que había tenido que abandonar una escuela secundaria en los Estados Unidos de una escuela privada, una famosa escuela, que es la escuela preparatoria Orangeman en el Bronx. Él decía que por una crisis económica que tuvo las empresas familiares, tuvo que abandonar una escuela privada de la que tenía que pagar más o menos $2.500 mensuales. Pues resulta que cuando se hace la investigación no hay huella en los registros de esa escuela secundaria del nombre de George Santos. Hay algo que yo no entiendo de todo esto, que me llama bastante la atención. ¿Cómo no surgió en la campaña, en la discusión de campaña? Ojo que en Estados Unidos hay una historia de simuladores muy larga. Yo recuerdo así rápidamente la española residente en Nueva York que se hizo pasar por víctima del 911, del 911, que contó unas historias. Se le hizo un documental en Netflix extraordinario. Esa era una habladora consuetudinaria. Y la otra parte que no entiendo de esto, Conde, quizás tú me puedes ayudar como un hombre muy cercano a las ideas progresistas y esto. Él dice que es gay, pero que en algún momento pues salió, de hecho se casó con una mujer, dio para atrás, para adelante. Esto de los 76.4 géneros, yo creo, no permite que la gente tenga de reversa, para adelante. Mejor usado para atrás y para adelante. O sea que, sí. Esa parte yo no veo dónde está el problema. En todo lo otro, me llevaste a un diseño gráfico en mi cabeza un poquito. Oye, yo lo vi. En todo lo otro yo veo claramente las habladurías, pero ahí yo digo como que eso es como el chicle. Habladuría no. Él es un mitómano. Pero profesional. Sí, un mitómano. En este país hay muchos mitómanos. Aquí hay un paquete de mitómanos. Ahora yo les voy a preguntar un mitómano a ustedes, con buen verbo. Ustedes que conocen el sistema norteamericano, sobre todo Rosendo Tavares, perdón. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta? En la mentira. ¿Fue bajo juramento? No, pero es mentira. Pero fue bajo juramento. Sí, pero eso es perjurio. Pero óyeme, es la mentira. Te voy a decir lo que va a pasar en las próximas horas. ¿Dónde está, perdón? Por más que él se resista. El delito pero por deje el pronóstico para cuando yo avance un poquito más. Por favor. Yo tengo esa inquietud. Sí. Pero para seguir con la retaíla de mentiras de este señor, también dijo haber sido egresado de una famosa universidad neoyorquina que es la Universidad de Baruch, que es una universidad que está bien rankeada en el estado de Nueva York. Del sistema CUNY. Exactamente. Y sin embargo, también al hacerse la investigación se rastreó y no aparece absolutamente nada. Mira, el tipo no es ni bachiller. Óyeme esto. También declaró un patrimonio que no tenía. Él declaró ser, parece, de cuna privilegiada. Una empresa familiar que creó semanas antes a la de presentar sus aspiraciones como congresista, una compañía que dice tener más de 80 millones en patrimonio. Bueno, pues resulta que después que se desata este escándalo, la compañía no aparece por ningún lado, pero tampoco el patrimonio que él declara de esa empresa familiar. Y es por ahí, al parecer, que va a comenzar la investigación, porque esto es parte, como adelantaba Rosendo, de las declaraciones que tiene que presentar una vez es electo en el Congreso de los Estados Unidos. De manera que quizá por aquí sea que se encuentre algún elemento que pudiera tipificar alguna infracción que dé lugar a una investigación y a una eventual sanción. Mira, la Cámara de Representantes no lo va a sancionar a él, porque a mí no me cabe la menor duda de que él no llega a la Cámara de Representantes. Él va a tener que presentar renuncia. Sí, pero él se resiste. Porque la presión no la va a aguantar. Mira, va a renunciar. Mira, por eso que va a tener que renunciar. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es ¿dónde está el delito? Mira, el delito. ¿Dónde está el delito? Ahí entra lo moral, lo ético, lo ético y lo moral. Si él insiste, si el habladorazo mitómano ese Santos insiste en tomar posesión y en estar en esa posición,
no veo la forma de que puedan destituirlo. Sí, pero fíjense que lo que sucede ahí, y ahí Rosendo, con su vasto conocimiento en política internacional y especialmente en Estados Unidos, gracias, Manuel. Hay un tema, no, es que así es, eso es que no lo digo yo, lo dice el pueblo. Cuando terminemos hoy, te voy a invitar a un. Miren, hay un tema que analizaban los especialistas y que yo leí en la prensa, y es que el actual líder de los republicanos ha tenido que hacer mutis ante la situación porque está débil incluso para su elección en la presidencia de la Cámara de Representantes. No ha podido opinar ni ha tenido oportunidad de hacerlo porque él necesita a ese eventual congresista, sí seguramente, para concretar su sueño de ser el presidente de la Cámara de Representantes. Eso lo ha colocado en una posición difícil. Los que están propugnando porque exista o se produzca una renuncia de este representante son los demócratas, porque conforme a la legislación estadounidense, a quien le correspondería la selección, si él renunciara, es a la actual gobernadora, que es demócrata. De manera que si los republicanos reprocharan también a este mitómano, bueno, pues estarían ante el riesgo de perder un congresista más dentro de su escasa mayoría dentro de la Cámara de Representantes. No ha dicho muchísimas mentiras, no de ese tipo, pero de otras. Y se ha desdecido y ha cambiado de posición. O sea que no. Ha habido un quiebre con eso en la presidencia. No, pero espérate, déjame refrescar la memoria. Hay una política norteamericana, apellido Warren, que la recuerda muy bien, Rosendo, sí. que se parece a la jipeta de Rosendo, que es una Laredo, es blanca y cree que es Cherokee, porque ella dijo que tenía antepasado y es nativo, y se comprobó que no, No, pero yo tengo aquí una larga lista en el mundo de situaciones no tan graves como esta, porque de este señor al parecer lo único que es cierto es que es de origen latino, pero después y que ha dado para atrás. No, lo único que para atrás y para adelante. Lo único que es cierto para adelante no me consta tanto, pero para atrás. Lo único que es cierto de él es que es un tremendo habladorazo. Una pregunta, él se llama así. El nombre que estaba en la boleta es el nombre de él. Sí. Cuando viene a ver. Pues miren, ese habladorazo, ese mitómano, si él insiste, va a ser difícil sacarlo. Pero señor, oye, hay grabaciones, y ahora también recuerdo otro capítulo de su mentira. Él decía que su madre era de origen belga, era judía, había regresado de Bélgica, pero la genealogista que investigó el tema ha señalado que es mentira, que su mamá nació en Brasil, al igual que su padre. Y él decía que era ucraniana, pero que había vivido en Bélgica y que había sido víctima del Holocausto y que había escapado de los socialistas ucranianos, igual que decía que su padre había escapado de los socialistas brasileños. Yo creo que ahí hay que destacar, Manuel, lo que es la labor periodística en Estados Unidos, porque todo esto sale a relucir a una investigación del New York Times. Es correcto. Le llegan datos y entonces se desencadena una investigación, pero no tiran la cosa al aire de una vez, una especulación, sino que hacen una investigación completa y sacan todo a la luz. Pero recordemos que este no es el único caso de la política internacional. Vemos el caso de Cristina Cifuentes, que fue la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que fue cuestionada y tuvo que renunciar en el año 2018 a consecuencia de... ¿Qué es lo que tú estás queriendo decir que no pasa aquí? Entonces, por ejemplo? mire, Que se revisen los títulos, los supuestos títulos. Sí, acá hay muchos licenciados. Aquí hay muchos licenciados y muchos ingenieros. Señalo este caso porque recién en el 2021 fue que ella salió de un proceso judicial que se inició a consecuencia de la investigación que generó esa denuncia. Ella tuvo no solamente que renunciar, sino que tuvo que afrontar un proceso judicial que recién resultó absuelta en el año 2021, pero no fue la única. Tal y como decía nuestro compañero José Luis Mendoza, Pedro Sánchez, si bien nunca tuvo una consecuencia, ni tampoco se le revocó el título, porque es lo que se acusaba era de su tesis doctoral, que había un ministro que había dicho en lo bajo, en espacios de confianza, que él había sido el que había redactado su tesis doctoral, y parece que tenía mucho de cierto, pero no se pudo establecer ni comprobar. Me dice el amigo Rafael García desde Estados Unidos que ahorita este habladorazo, el mitómano se busca un dinero haciendo una serie para Netflix, o una película. Claro. Óyeme, con todo eso que él ha hecho, con todo eso que él ha hecho,
Óyeme. Y llegar ahí con tanta mentira también, eso le da Pero un brillo diferente. Pero él se atrevió a decir que era conferencista internacional. Señores, algo que pasó el otro día, porque si tú dices en tu origen, Emma, y que había dado charlas sobre energías renovables, sobre descarbonización. Pero es representación de estos grupos de Goldman Sachs, y que había recomendado algo distinto a la línea formal, como para verse como un revolucionario dentro de ese monstruo de las finanzas de los Estados Unidos. Pero reiterando aquí la historia de otros que han maquillado currículo, está el caso de Albert Rivera, también, que fue líder de Ciudadanos en un momento, que decía ser doctorando. Lógico, él sí tenía verdad en que estuvo inscrito en un doctorado, pero no concluyó, y eso, cuando no se concluye en el tiempo oportuno, debe sacarse, porque al fin de cuentas hay que entregar una tesis doctoral en el plazo que te dan. Es el caso también de Peña Nieto, que fue acusado de plagio en su tesis de grado, y al parecer se verificó que efectivamente más de un 30% de su tesis era precisamente falsa. También está el caso en Alemania, fíjense, pensamos que es República Dominicana, pero en Alemania, voy a citar un caso. No, lo que pasa es que ya se descubren. Pero hubo una crisis tremenda a varios niveles, pero la que más trascendió fue el caso del ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, que se entendía que iba a ser el sucesor de Angela Merkel. Era una estrella en ascenso que tenía más del 70% de aprobación, y que a consecuencia de haberse descubierto que más de un 70%, pero más de 200 páginas de su tesis doctoral había sido plagiada, bueno, pues tuvo no solamente que renunciar, sino también que perdió toda su carrera política. También es el caso, ya para concluir, de Palm Smith en Hungría, que por igual se detectó que su tesis había sido plagiada, y por tanto tuvo que renunciar, ya habiendo sido electo y teniendo 2 años en el gobierno de Hungría, tuvo que renunciar a su posición. En Estados Unidos, en el año 1987, se tiene el caso de Joe Biden, que intentó aspirar en ese momento. Se detectó un fraude en un trabajo del primer año de universidad, y que había plagiado algunos discursos, y en ese momento tuvo que abortar sus aspiraciones a la Casa Blanca. Luego lo logró, ya actualmente es presidente, pero eso hizo que finalmente en aquel momento abortara sus aspiraciones presidenciales. Tal y como comentan los compañeros, la pregunta aquí es ¿qué hacer? ¿Cuál es la sanción que ha de detenerse? Porque en países con una democracia que se tienen principios éticos más consolidados, tan pronto surgen estos cuestionamientos, los funcionarios, los representantes tienden a renunciar. En Estados Unidos hay que ver qué dice la norma, hay que ver cómo va a desencadenarse la investigación que ya iniciaron las autoridades, pero en sentido general lo que quisiéramos aquí cuestionar es qué hacer en los sistemas electorales nuestros cuando alguien, falseando las informaciones, logra captar el voto y termina siendo electo. Como dice nuestro compañero Khalil Michel, yo quisiera dejárselas ahí para que reflexionemos, sobre todo para el próximo año preelectoral y el siguiente, que es el 2024, donde tendremos que elegir autoridades y que quizás muchos han alterado sus currículos. Llévatelo.